Buen día a todos, soy Paula Taría y en esta oportunidad les voy a hablar sobre algunas novedades respecto del régimen de retención de ganancias sobre sueldos. Ustedes saben que cada vez mayor cantidad de trabajadores, jubilados y o pensionados están alcanzados por las disposiciones de la 4003, que no solamente implican el régimen de retención propiamente dicho, sino otras obligaciones, como la de generar el 572 web cargando los datos en el CIADIC trabajador. Y allí tenemos la primera novedad, porque se ha prorrogado el plazo para presentar el 572 web del periodo fiscal 2019 hasta el 30 de abril del 2020, por la Resolución General de AFIP 4686 que salió publicada el 20 de marzo. Y a propósito del CIADIC trabajador, ¿quiénes lo deben completar? ¿Todos los trabajadores, todos los jubilados y los pensionados o solamente aquellos beneficiarios que sean pasibles de retención de ganancias sobre sueldos? Y la respuesta es que todos lo tienen que completar. Eso lo dice con todas las letras la 4003 en el artículo 11. ¿Y qué datos se deben completar? Y la realidad es que todos los datos que pide el sistema como regla general se deben completar, es decir, los datos personales referidos al nombre y apellido, datos del empleador, domicilio, en el caso de pluriempleo, cargas de familia, deducciones computables y demás. Solo hay una excepción, que no es obligatorio completar, y no deberían completarse, aquellas deducciones obligatorias que surgen del propio recibo de haberes que emite aquel empleador que actúa como agente de retención, lo cual es lógico porque esa información ya la tiene, así como tiene el dato de cuáles son los haberes brutos o sueldos brutos abonados. Y en cuanto a las cargas de familia, si yo completé los datos y tildé la opción que dice vigentes para los próximos periodos fiscales, ¿es suficiente o tengo que generar 572 web todos los años? Y la respuesta es que es obligatorio presentar todos los años el 572 web correspondiente a cada periodo fiscal, aun cuando en dicho periodo fiscal no hubiera ingresos, deducciones y o nuevas cargas de familia a ingresar. Entonces, los beneficiarios tienen la obligación de informar los datos en el 572 web y si hubieran tenido sueldos brutos o haberes brutos en el año calendario anterior iguales o superiores a 1,5 millones de pesos, van a tener que presentar hasta el 30 de junio del año siguiente las declaraciones juradas informativas de bienes y de ingresos, ¿sí? Y de la información que cargó el trabajador o el jubilado en el 572 web, quien actúe como agente de retención, por ejemplo el empleador, va a tomar esos datos para, por un lado, practicar la retención mensual y después, al cierre del ejercicio, al año siguiente, va a poder practicar la liquidación anual. Bueno, y repasando esquemáticamente el procedimiento para calcular la retención, recordemos que a la ganancia bruta del mes le sumamos las retribuciones no habituales correspondientes a meses anteriores dentro del mismo periodo fiscal, más la 12ª parte de la sumatoria de esas remuneraciones brutas, como en concepto de un SAC teórico bruto mensual, y a eso le restamos las deducciones expresamente admitidas en el anexo 2 de la 4003 y la 12ª parte de esas deducciones en concepto de deducción del SAC teórico mensual. Así arribamos a la ganancia neta del mes que, sumándoles las ganancias netas de los meses anteriores, llegamos o obtenemos la ganancia neta acumulada durante el año en curso. Y recordemos que si a la ganancia neta acumulada le restamos el importe de las deducciones personales computables, llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, sobre la cual aplicamos las alícuotas según el tramo de la tabla que corresponda para determinar cuál es la retención acumulada, a lo cual le restamos las retenciones de meses anteriores para llegar a la retención mensual, ¿sí? Pero en el 2019 tenemos una particularidad que se debería reflejar cuando se confeccione la liquidación anual del 2019, ¿sí? Que es que, ¿se acuerdan que por el decreto 561 del 2019 se habían aumentado en un 20% los importes del mínimo no imponible
y de la deducción especial incrementada. Entonces, el mínimo no imponible, en lugar de ser de 85.848,99, llegó a ser de 103.018,79 y la deducción especial incrementada de 412.075,14 se aumentó a 494.490,17 centavos. Y esto así lo reflejó la Resolución General de AFIP 4546, que contenía las tablas para aplicar la retención mensual a partir de septiembre del 2019 a diciembre de 2019 inclusive. Pero cuando salió la Ley de Solidaridad, la 27.541, en el artículo 46 se aclara que ese aumento en realidad va por vías separadas. O sea, dicho de otro modo, lo que aclara el artículo 46 de la Ley de Solidaridad, que ese aumento del 20% que estableció el decreto 561 no debería reflejarse como un mayor importe de mínimo no imponible y un mayor importe de deducción especial incrementada, sino que debería ir por fuera como una reducción de la base de cálculo equivalente a ese 20% de la suma de los dos valores, que es de 99.584,83. ¿Y qué efectos tiene esto? Que ustedes saben que hay muchas deducciones también referidas a este régimen de retención de ganancias sobre sueldos que tienen ciertos topes de acuerdo al importe del mínimo no imponible. Por ejemplo, la que tiene que ver con la deducción de servicio doméstico, que el tope es hasta el importe del mínimo no imponible. Entonces deberíamos utilizar como mínimo no imponible los 85.848,99 y no los 103.018,79, siempre hablando del periodo fiscal 2019. Bueno, y finalmente, para terminar con las novedades, tengan presente que se postergó el plazo para que los agentes de retención puedan practicar la liquidación anual correspondiente al periodo fiscal 2019. Ahora tienen tiempo de hacerla hasta el 29 de mayo del 2020 inclusive. Y si esa liquidación anual arrojara algún ajuste, el importe deberá ser retenido o devuelto al trabajador en el primer pago de haberes que se haga con posterioridad a esa fecha, el 29 de mayo de 2020, y en caso de que el ajuste sea un importe a retener, y si no fuera suficiente, se lo van a tener que retener en los días siguientes, y como tope la fecha para que le realicen esa retención es el 10 de junio de 2020. Y esa diferencia a retener o a devolver que surge del ajuste de la liquidación anual del 2019, el empleador agente de retención la va a tener que ingresar en el SICORE, que vence en junio del 2020 como periodo mayo 2020 y como fecha de la retención 29 de mayo del 2020. Muchas gracias, hasta luego.